Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señores, sean bienvenidos. Qué placer más inmenso estar de nuevo con todos ustedes. Hemos estado ausentes durante la pandemia y ya volvemos a estar aquí en casa, aunque no sé si se nota que todavía estamos en pandemia, ¿no? Porque nos verán ustedes con la mascarilla puesta que parece ya un uniforme de calle, ¿no? Y ahí de aquel que no se la ponga para salir por la calle. Bueno, sean bienvenidos. Vamos a intentar que todos ustedes lo pasen bien y tenemos, como siempre, a los mejores tertulianos que pueda tener una tertulia provincial como es esta de I+, Televisión. Y estamos emitiendo en directo para Onda Cero Puerto Llano y también para I+, Televisión. Y allí en aquel extremo tengo a uno de los tertulianos, don Emilio Nieto, que además viene muy esbelto, muy guapo y muy joven. ¿Qué has hecho? Buenos días. Pues casi estar en la cárcel. Sabes que en la cárcel no se come bien. Bueno, ahora parece que se come bastante bien. ¿Has estado? Casi. He estado confinado casi 7 meses. Y por lo tanto, pues fíjate, claro. Está Pues bien, bienvenido. Muchas gracias a todos. Don Manuel Tabas, que también viene un poquito... Manuel Tabas no tiene tan delgado, no viene tan delgado como don Manuel, porque ha comido más, ¿verdad? La buena vida. La buena vida. Y el confinamiento. ¿Ha servido el confinamiento para escribir o no? Sí, estamos preparando un libro de cuentos. Reúno todos los cuentos que presenté, algunos premiados en certámenes de aquí, y esperamos sacarlos para finales de año. Muy bien, bienvenido. Igualmente, Doña encantado Rosa de estar Porras, que además es la única señora que tenemos aquí en la casa, qué pena, ¿no? Casi todos todos varones menos Rosa, y hoy además es el Día de la Mujer Rural, y algo te toca, ¿o no? Algo me tocará. Acércate al micro, por favor. Yo estoy encantada, jamás estuve mejor acompañada que estoy hoy, rodeada por unos hombres estupendos. Y no puedo decir que esté delgada porque Botero, desde el confinamiento, me va a hacer una escultura. Bueno, bienvenida de todas formas. Gracias. También a mi mano izquierda tengo a don Toni Marquina, que seguramente ha aprovechado el confinamiento para componer canciones. Tú sabes que sí, yo por ejemplo la canción esa de I+, ya sabes. Por ejemplo, ¿sabes? qué bonita, que está sonando. Así que sí, bueno, a esperar a pasar otra. Tú sigues buena igual, mañana por aquí. ti no pasan 2 años. ¿No? ¿Tú crees? Yo creo. No sé yo. Bienvenido de todas formas. Gracias. bien Don hallado. David García, que viene de Santa Cruz de Mudela, que además regenta ese magnífico bar con unas tapas sabrosísimas, que el bar se llama El Moreno, viene y vamos a haber hecho este primer programa en su casa, en el bar del Moreno, pero las circunstancias por las que vive Santa Cruz nos han hecho aconsejarnos que lo hagamos aquí, así que, pero iremos al Santa Cruz. Don David. Pues sí, la verdad es que Santa Cruz parece que va mejor, pero como siempre se alarga un poquillo, estamos en fase 2, para limpiar, no, sino para poder salir mejor. Y bueno, pues esperaremos que lleguéis para allá para poder disfrutar de todo. Sobre todo aquí lo que queremos son probar tus tapas, que tienen fama de ser muy buenas. Tienen fama, esperemos luego estar a la altura. Vamos, de momento la gente se va bastante contenta. A continuación tenemos a don Mariano Rodríguez, que ha estado afortunadamente para mí acompañándome este verano en distintas ocasiones y que además nos ha traído y se ha molestado, yo he dicho que no tiene que hacerlo, unos vinillos que ya los tomaremos estos días. Bienvenido, don Mariano. Muchas gracias, Julián. Un placer y gracias por los vinos. A ti y a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven ustedes, señoras y señores, que estamos ya todos y todas para empezar esta tertulia ciudadana. Vamos a empezar con el siguiente tema y yo hago el preámbulo. Estamos viviendo el momento más crítico de nuestra historia reciente, posiblemente así sea, y los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en cómo combatir la pandemia, en cómo unirse contra la pandemia. Pregunto, y voy a empezar por don Emilio Nieto, ¿son la peor clase política que tenemos de toda Europa? ¿Aplican el odio a sus relaciones políticas y personales y por eso no se entienden o no les interesan los ciudadanos? Don Emilio. No es una pregunta, son muchas. Son 3.
Tres que tienen una enjundia muy, muy importante. Voy a ver si rápidamente, porque tengo poco tiempo para exponer, pero sí querría yo decir que todo esto viene, a mi entender, desde una posición política mal interpretada o mal entendida. Cuando se celebraron las segundas elecciones, había una gran posibilidad: formar lo que muchos españoles decíamos el gran partido de centro o derecha, centro-izquierda. La alianza entre el PSOE y el PP para formar un gran gobierno de coalición, porque lo que se venía ya se estaba viendo, lo que iba viniendo, económicamente, políticamente y pandémicamente también. No se hizo aquello y de aquello vienen estos lodos, es lo que yo entiendo. Ahora es muy difícil, con un gobierno débil, con un gobierno que no tiene fuerza política para implantar lo que ellos quieren, y entonces pues tienen que recurrir a la ideología y tienen que recurrir a la peor ideología que hoy yo creo que gobierna en este país. Ponerse de acuerdo ahora es casi imposible, porque tienen que empezar a romper alianzas externas con otros partidos que aportan muy poco a la gobernabilidad de España. Y por lo tanto, de verdad que yo lo veo muy complicado, a pesar de que tenemos un gravísimo problema. Manuel Tabas. Bueno, primero dos apreciaciones. Ya no somos pandemia, ahora es sindemia, así que tendremos que aprender la nueva palabreja. Y no es la peor época que vivimos, es la peor época, desgraciadamente, respecto de las muertes de personas que por ley de vida no les tocaba todavía morir y desgraciadamente se están yendo. Pero ya sufrimos también un debacle económico en el año 2008 que duró hasta el 2014. Entonces, económicamente estamos parecidos, pero aquí también encima tenemos una crisis sanitaria que nos duele más. En cuanto a las preguntas que hace, pues según el semanario de Economic, tanto como Italia como nosotros, sí somos los líderes políticos los peores de Europa, lo están calificando. Incluso a la clase política española la considera como nociva por el desencuentro que tienen entre sus dirigentes. ¿Cuál es el problema? Pues si miramos atrás, cualquier tiempo pasado indudablemente fue mejor. Tuvimos una entrada de una dictadura a una democracia donde se dejaron aparte ideas, ideales y confrontaciones y se tiró para adelante. Después vino un bipartidismo que aunque estaban encontradas las ideas y demás, llegaban a acuerdos, como la ley de partidos políticos y como otra serie de leyes que se dieron contra el terrorismo. Entonces, incluso aun estando enfrentados, los líderes se llegaban a acuerdos. Hoy prácticamente es que no. Simplemente se genera a los propios, es partidismo e ideología. Y frente al contrario es odio y desprecio. Y eso es lo que genera una población que está harta de que no se lleguen a acuerdos y que cada vez vayamos de peor a peor. No de mejor a peor, sino de peor a peor. Y un ejemplo bien claro es el de Madrid. Me da lo mismo que te da la culpa a uno que te da la culpa a otra, porque entre todos la mataron y ella solita se murió. Y ese es el Rosa problema. Porras. Pues entre todas las preguntas que nos has hecho en una sola, es muy complicado contestarte. Dices que si creemos que son los peores políticos de Europa. No lo sé. Te voy a decir porque están inéditos. Están inéditos. Solo sé dos cosas. Una, la mala gestión, y dos, que no han empezado a hacer política. El Gobierno es el puntal fundamental de un Estado de Derecho. Significa controlar, administrar y velar por las instituciones, pero no fagocitarlas. Y como las está fagocitando, hasta que no termine a sentarse con todos los poderes sin contrapesos, no se está preocupando de la pandemia. Los gobiernos, los partidos políticos están, unos con autoridad, otros desaparecidos, otros no se saben si van o vienen y algunos solo van a su bola. A esto tenemos que los ciudadanos nos hemos convertido todos en abogados. Pues en este país creo que hay 47 millones de abogados y hemos llegado al punto que se permiten criticar las sentencias de los jueces, bien, mal o regular. Y eso ha pasado con Madrid.
Sánchez está enfadadísimo porque el tribunal tiró sus medidas. Y la gente dice, es que estos jueces eran del Partido Popular. El juez no está a favor de Ayuso, ni a favor de Sánchez. El juez lo tira porque solo la presidenta de Madrid tiene competencias en situación excepcional por cuestiones de salud, con la mascarilla me voy a ahogar, de hacer unas determinadas medidas de restricciones. Como salen desde un ministerio y las firma un secretario de Estado que, como su nombre indica, trabaja para el Estado, el juez las echa para atrás porque no tienen competencia. La gente se está preguntando en estos momentos, bueno, ¿y por qué el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de Galicia y de Castilla y León, sin embargo, sí le dan la razón a las medidas que se han tomado? Pues porque cada juez dice una cosa. Yo te estoy hablando de la sentencia de Madrid y entonces permíteme que termine, solo un minuto. Terminamos. Sánchez actúa con, digamos, enfadado y entonces hace un estado de alarma para el que sí tiene competencia, sorprendentemente para Madrid, que tiene menos de 500, y no para Navarra. Obviamente tiene que haber lío siempre, tanto en la vida privada como en la vida pública. Toni Marquina. Que, bueno, hablando que ya que habías dicho sobre unos tribunales y sobre otros, decirte que es que evidentemente es así, es que hay libertad de criterio, hay libertad de decisión y, bueno, ojalá el derecho fuese una ciencia exacta. Pero claro, como hay... Pero que se pongan de acuerdo, entonces. Hay libre apreciación de las pruebas, ¿me entiendes? Lo que es el amalgama jurídico. Bueno, en cuanto, respondiendo a las cuestiones que planteabas sobre los políticos, no es que sea ni la mejor ni la peor clase política. Yo lo que siempre le he visto, y siempre lo he dicho aquí, es que le falta coherencia y luego ponerse en el lugar de la sociedad, empatizar con la sociedad, que parece que son un mundo aparte e independiente, y luego una cohesión ideológica que ya para sí mismos no la tienen la mayoría de los políticos, entre ellos mismos, pensando de una forma conjunta de Estado. Bien, es cierto que hay una pandemia mundial, ¿no?, que es difícil de controlar, que es algo nuevo, que no se conoce y que estamos un poco a salto de mata. Lo que pasa es que es difícil conjugar lo políticamente correcto con lo que se puede hacer o no científicamente, aplicando las medidas. Entonces, no se puede quedar bien con todo, no se puede paralizar la economía, poner medidas sanitarias, etcétera. En cuanto al odio en las relaciones políticas, vamos a ver, yo creo que no hay odio tampoco. Yo creo que es el estándar común que se ha puesto en que son España, así, vamos, que son así. Y mercadotecnia. Se quiere vender conflicto, ¿me entiendes? Se quiere vender conflicto para sacar votos, y es así. Porque, bueno, esto ha venido desde los tiempos de Roma, las descalificaciones personales y demás. Y bueno, yo lo que quería también aclarar es que un político, por más que se ponga científico, incluso aunque lo sea académica y profesionalmente, un político nunca va a poder actuar científicamente, porque siempre se va a deber a su partido y a sus propios intereses políticos, y lo va a supeditar a ello. Y ahí también la dificultad que tenemos en estos tiempos actuales. David García. Varias cosas. Bueno, empezaré contestando las preguntas. Los políticos no son nada más que el reflejo de la sociedad actual. Por hacer una comparación, salvando mucho las distancias. Pues qué triste, ¿verdad? Sí, salvando las distancias, y no quiero entrar en el otro debate. Si vemos que siempre se pone la transición como paradigma de acuerdos, vemos unos políticos que entendieron que la sociedad ya no quería vivir en una dictadura, por lo menos la mayor parte de la sociedad, sino que quería vivir en un régimen democrático. Entonces se sentaron a una mesa a negociar todos porque comprendieron a la sociedad. Sin embargo, ahora la sociedad está polarizada y los políticos están polarizados. No quisiera yo generalizar diciendo que son los peores políticos de toda la democracia ni que son los peores de Europa, porque no estaría bien meter a todos los políticos en el mismo saco. Habrá políticos que sean de los peores y habrá políticos que estén a la altura pero no estén en el puesto o en el cargo adecuado por determinadas circunstancias. Que se odien, yo no digo tanto como odiar, pero sí que se desprecian. Eso se nota en los insultos en el Congreso, se le nota ese tono ácido
desagradable. Y Hoy más, mismo ha sido la última bronca, hoy ha sido. Más, que parece muchas veces más que está en una tertulia de bar que en un congreso. Y si les importa o no los ciudadanos, yo creo que no es que no les importe, sino que llevan tanto tiempo viviendo en una burbuja, sobre todo políticos de determinadas cargos, que ya no que no pisan el terreno. Y eso les lleva también a que en muchos artículos, en muchas tertulias, lo he, digamos, puesto de relieve, de que si existe un cierto clientelismo para determinados candidatos, ya no digo solo a cortes de comunidades o al gobierno en toda España, sino para los miles de ayuntamientos que hay en España, hay un cierto cambio de cromos de si me apoyas, tú vas a ser el candidato, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué lleva? Lleva a entrar gente que siempre te va a decir que sí y nunca va a tener la autocrítica y decirte, oye, no lo estamos haciendo correctamente. Y eso es lo que les falla. Y tenemos que ver que estamos en una pandemia y estamos a moción de censura, propagación de bulos, luchas de poder y enfrentamientos políticos como puede ser en diferentes comunidades. Quizás la situación actual sea heredera del bipartidismo, cuando había esa postura tan lasa sobre determinados asuntos y excesivo poder. Y solo quiero contestar por qué Madrid sí se confinó o hizo estado de alarma y Navarra no. Se requiere que haya una ocupación mayor del 35% de camas en la UCI, el IA que sea más de 500 por 100.000 y los positivos más del 10%. Navarra no lo cumplía, Madrid sí, y esos son datos que no lo... Mariano Rodríguez. Puede escuchar a los tertulianos y a la tertuliana, a nadie se le escapa que el reflejo que proyecta España, en este caso su clase política, no es el más óptimo ni el que muchos deseamos. Elecciones generales, gobiernos democráticos que parecían imposibles, el resurgir independentista, partidos extremos, resultados judiciales inciertos, la presión económica y financiera y la crisis sanitaria han confluido hasta abocar a una situación que nuestro país debe resolver. Una situación como la actual en España exige a nuestros políticos ser rigurosos en el análisis, especialmente a la hora de entender en toda su extensión el escenario que tenemos de cara al futuro de nuestro país. España está ahora mismo en una situación y en una encrucijada histórica en su larga trayectoria como país democrático. El resultado de la reflexión interna que nuestros políticos deben llevar a cabo marcará la línea a seguir durante los próximos años. Se abre ahora, compañeros, un periodo incierto en España marcado por la persistencia de una crisis sanitaria que nos sitúa en una encrucijada crucial para el futuro de nuestro país, que en estos meses se ha llevado por delante a muchas personas, nuestro turismo, nuestra industria, las empresas, el comercio y millones de empleos. Y creo que es el momento que nuestros políticos deben dejar el enfrentamiento y ponerse a negociar y a llegar a acuerdos, porque España es lo que necesita. Mariano, es lo que yo opino y que venimos diciendo en estos micrófonos cada día, pero son palabras al viento, amigo. Te pedí a Manuel Tabas y después Emilio. Estoy totalmente de acuerdo con Toni en su exposición que ha hecho. Para mí, efectivamente, los técnicos que no hablan como técnicos, están hablando como políticos y están diciendo lo que quieren oír los políticos. Ese es el problema. Puedes decirle también a David que efectivamente el argumento que ha hecho es perfecto, tanto de Madrid como de Navarra, pero Madrid lo único que incumplía era el 35% de las camas UCI. Pero estamos hablando de una población de 6,5 millones de ciudadanos frente a 660.000 de Navarra. Entonces, indudablemente, porque no cumplas eso también, tampoco hay que ser tan restrictivo. Pero independientemente de eso, aunque se tenga que cerrar... de los millones de Madrid será sí, a proporción el mismo que el porcentaje de Navarra. El 35% es el 35%, sea de lo que sea. 10 hospitales en Navarra cubre toda la urgencia UCI perfectamente y sin embargo con 100 hospitales Madrid no te lo cubre por la densidad de población que tiene, y no solo de Madrid sino también de los alrededores. Ese es el principal problema. Pero que si el principal problema es no sentarse a hablar, si hay que cerrar Madrid se cierra, como si hay que cerrar Valladolid, porque indudablemente si hay que confinar es mejor. Y en cuanto a los políticos estamos de acuerdo.
no son malos porque han nacido en democracia, no conocen lo que es la dictadura, no han vivido en dictadura, todos han nacido después y están perfectamente preparados, es decir, son licenciados en Derecho algunos, como Rivera y como Casado, son doctores en Economía, como es Sánchez, o doctor en Ciencia Política, como es el de Unidas Podemos, o licenciado en Sociología, es decir, que se supone Emilio, que deben de estar preparados. ¿Por qué no se entienden? Ese es el problema. A ver, Emilio. Yo no quería entrar en la disquisición entre Madrid. Todo el mundo sabe que ha sido imposición directa. Yo más que tú. Y no ha importado de verdad lo demás, porque las cifras no son auténticas. Unas veces son más arriba y otras depende. Por lo tanto, entrar en esa disquisición Hay un detalle, no querría querido, entrar. Es política la hay un decisión. detalle, querido Emilio, por lo cual Madrid está descendiendo, y es que se están haciendo menos PCRs, menos pruebas. Yo lo único que te quiero decir, Luego, Julián, que es ha sido una evidente medida que si tú no política. pero déjame que termine. Si no te haces pruebas, no aparecen contagios. Mira, yo creo que desde que terminó aquel periodo de alarma nacional, hasta ahora no se ha hecho nada por parte del Gobierno nacional. No se ha hecho nada. Es decir, nulo. Lo pedían las comunidades. Ha dejado que las autonomías cada No, una lo haga pedían lo que le dé las la gana. comunidades, entre ellas Madrid. Pedía hacerlo ella. Sí, pero fíjate el desastre tan grande que cada una de las comunidades hace lo que le viene en gana. Sí. Es decir, porque el Gobierno nacional, el Gobierno de España, no ha sido capaz de poner orden en las comunidades y dictaminar cosas. Te voy a decir una cosa solamente, perdón. Mira, yo querría terminar. Es muy difícil, contestando a tu pregunta, que se pongan de acuerdo con la diversidad de opiniones y de criterios que hay hoy en el Gobierno. Si fuera con el PSOE de antaño, claro que se llegaba a acuerdos. Claro que sí, pero ¿cómo se va a llegar hoy a acuerdos con un partido socialista que es capaz de pactar cuando le da la gana con los independentistas, con Bildu y con San Pedro de Alcántara si se pone delante? Es imposible. Rosa. Solo quería hacer una observación. Arriba el micro, por Dejando aparte el número de habitantes que pueda tener Madrid, los 5 millones o los 600.000 o los 700.000, dejando aparte eso, el ranking estaba fijado no más de 500 infectados por 100.000 habitantes. Cuando han bajado han dicho, no, tiene que bajar más. Hay otras Lo consideraciones ideal también, son Rosa. 200 o quizás, sí, hay otras consideraciones, pero siempre se aplican al mismo sitio. Y eso causa mucha desazón, mucha confusión y mucho desprestigio. Tony. Es para darle una nota de color al pie de página para aquellos científicos y para aquellos que apoyan la tecnocracia, y bueno, que actualmente parece que se aboga por ello en los puestos principales de la política, decir lo que dijo Aristóteles, que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y para los partidos y para los políticos, una frase de Ortega y Gasset, que el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. David García. Estaba claro. Ahora te lo explico. No, digo, ¿y a quién se lo aplicas? David García, por favor. Vamos a ver, respecto a lo que decía Manuel Tabas sobre los hospitales, que en Navarra, que puede ser que con uno, no es nuevo que lo diga yo, y en junio salió la noticia también de que aún así la presidenta de Madrid seguía abogando por esta de privatización de la sanidad madrileña y los recortes en educación ya se notaban. ¿Cuánto tiempo lleva gobernando el Partido Popular allí? Conforme iban avanzando el número de habitantes, podrían también haber ido invirtiendo en sanidad, en educación pública, no hacer un hospital y luego dárselo al amigo para la que lo gerente. O sea, que volvemos a lo mismo. Eso de que porque no hay hospitales para tanta gente es mentira, porque el que está en el gobierno, sea del color que sea, tiene que estar preparado para poco a poco ir invirtiendo para dar servicios a esos millones de habitantes que van aumentando, sea del color que sea. Luego volvemos a lo mismo. Hace una semana fue el debate de la región. Yo vi la exposición que hubo tanto del presidente como de la oposición, y yo no sé, Núñez, si estaba pensando más en Castilla-La Mancha o en Madrid. Por cierto, que Castilla-La Mancha ha sido valorada una de las regiones que mejor ha afrontado la crisis del COVID, y aún así
no es capaz de llegar a un acuerdo con el presidente del Bueno, Gobierno de pero Castilla-La como Mancha. ese es otro tema que trataremos otro día, pues ya lo desarrollaremos. Sí quiero decirles a todos ustedes que aunque no tengamos las tapas del bar El Moreno, porque no estamos en Santa Cruz de Mudela, sí estamos tomando un quesito Rocinante y un vino Yugo, un tinto maravilloso. El queso de Rocinante saben ustedes que es el mejor queso que existe en nuestra tierra y que además los tertulianos, eso sí, nos quitaremos las mascarillas para poder tomar tranquilamente ese queso. Volvemos en tan solo unos minutos. Que sean felices y hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Cuando son las 13 horas y 10 minutos de esta mañana de miércoles, les recuerdo que tienen ustedes un WhatsApp a su disposición. Por si ustedes quieren comentarnos acerca de esta tertulia o cualquier otro tema. El WhatsApp es el 625 033 853. Y vamos a empezar con don Mariano Rodríguez y voy a presentar el tema de este segundo bloque. Dice: la crisis social y económica está hundiendo el tejido empresarial
de las pymes y de los autónomos. Pymes, saben ustedes que es la pequeña y mediana empresa. A esto hay que añadir la voracidad, lo digo con mayúsculas, voracidad de Hacienda, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que se muestran implacables y sin consideración con las pequeñas y medianas empresas ante esta situación tan difícil que estamos viviendo. No hacen falta que el Gobierno haga recortes en ningún caso, ya se encargan estas entidades, Hacienda y Seguridad Social y de Inspección, de sacar el dinero que haya que sacar. Y se olvidan, tristemente Hacienda se olvida de esa lista de 100 morosos que ha publicado la misma agencia tributaria, encabezada por el futbolista brasileño Neymar, que debe a España, a la agencia tributaria, 34 millones de euros. Pero no se preocupen, no les embargan a los futbolistas ni a los clubes de fútbol, les embargan, solo se ciñen a embargar a las pequeñas y medianas empresas. Don Mariano Rodríguez. Bueno, tanto el empresario individual como las pequeñas sociedades apuntan unas cargas fiscales más feas de España. España, los autónomos tienen una carga fiscal por encima del 49%, o sea, Sí, una de las más grandes que pueda tener Europa. Además de eso, cada 3 meses hay que pagar el módulo de Hacienda y la cuota de la Seguridad Social. ¿Qué nos ha demostrado esta pandemia? Pues que España no ha cuidado a su pequeña y mediana empresa. Llámese comercio, llámese industria, llámese lo que sea. España ahora mismo está en una situación débil ante las empresas. ¿Por qué? Porque hace 4 días salió un informe de la COE donde dice que entre 35 y 40.000 empresas han desaparecido en España por falta de recursos o por falta que la Administración no ha podido permitirle esa demora en el pago de sus impuestos, en el pago. Bueno, también hay que agradecer, bueno, sí, que decimos que los ERTE. Pero los ERTE es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, es cierto, con la salvedad de que no es todo lo bonito que se ha estado dibujando. Porque no, estamos descubriendo que ha habido 3 tipos de ERTE y la gran mayoría no son ERTEs. Dicen que como tapadera, más o menos acercándonos a la cercanía a nuestras ciudades, como en este caso nuestra que es Puerto Llano, y no, es que las industrias cierran porque de padre a hijo. No, no es cierto que los padres a hijos dejen la industria, no. Es que las cargas fiscales en España siguen siendo muy altas. David García. Es el problema de siempre. Voy a utilizar una frase de un libro que leí sobre por qué fracasó la Segunda República, y es, no han cambiado los poderes feudales, muy rimbombante y no tiene nada que ver, a lo mejor, y vuelvo a lo mismo. Yo tengo un bar en el que ahora mismo estoy yo, mi hermano y mi madre autónoma también. Yo ya he recibido 2 inspecciones de trabajo. No he tenido ningún problema, incluso una era falsa porque ni siquiera era yo el propietario de donde habían contratado a mi hermano. Por lo tanto, también hay que echar un poco culpa a los envidiosos, las personas envidiosas que están al rebufo, al de que no levantes el vuelo. Pero volvemos a lo mismo, las instituciones algunas veces son esos poderes, como digo yo, feudales, que son muy fuertes con los medianos y pequeños, pero muy cobardes con los grandes. Porque lees la lista de los morosos, y sí, como persona física, es Neymar, pero tenemos un montón de constructoras que deben millones y millones y millones. Y esos tendrían un jefe, esos tendrían un administrador, tendrían a alguien que pueda rendir cuentas, pero no. Tenemos un rescate que nos tiene que devolver, pero nadie le rinde cuentas. Volvemos a lo mismo, que no es cuestión de que te levanten la mano, es cuestión de recaudar el dinero, o sea, no hacer un acto de inquisición. Que hay empresas que no le están pagando a los trabajadores y no van a investigarla, porque tienen determinados puestos de trabajo o determinados amigos. Eso es el colmo, por Dios. Que tú vas a cualquier pueblo y seguro que hay siempre alguna empresa que no le paga a sus trabajadores. ¿Y eso qué? ¿A esos no van? ¿A esos no van? Eso es una vergüenza que los políticos, ya digo, desde el nivel local hasta el gobierno central, pasando por todos, y aunque a mí me pillen todos los gobiernos hasta que llegue al gobierno central, todos socialistas, pero me da igual si viviera en Madrid, fuera socialista, popular y gobierno, a todos, me da igual el color, es una vergüenza que eso, que haya empresas que no pagan a los trabajadores y que luego las inspecciones de trabajo, de Hacienda, etcétera, etcétera, siempre vayan a los mismos. ¿Qué pasa? ¿Que son unos cobardes con los grandes? Pues eso es lo que hay que demostrar, y eso es que a lo mejor
lo que les molesta a algunos. Voy a poner un poco la guinda, o sea, no la guinda, un poco de color, porque parece que a lo mejor ha sido todo negro, pero no es nada más que la realidad. Los que andan, a lo mejor algún político no lo sabe, pero los que andamos por la calle lo sabemos. Y es que por lo menos el gobierno ha aprobado una ley para prohibir la amnistía fiscal. A ver si así podemos ir sacando algo. Que se deben 14.200 millones de euros a Hacienda, y no son de pequeñas y medianas empresas, que son de figuras. Véase cuando estaba Messi, cuando estaba Cristiano, ahora está Neymar, pero aún así hay seguidores de esos clubes que todavía les parece que es normal que deban. Don Toni Marquina. Es que después de lo que ha dicho David, no puedo, bueno, es que no se puede decir mucho más, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, igual que estoy de acuerdo con el planteamiento de la pregunta en toda su integridad. Vamos a ver, sí, es cierto que España, hay mucha gente, como decía David, que efectivamente en cuanto que se ve que sobresale a alguien, se le da leña al mono y es un poco cainita en algunos casos, que es como decía él, o sea que nosotros mismos también nos vamos matando por desgracia, y esto es una rémora moral, una actitud que hay que ir eliminando para con los pequeños. Y luego lo que decía David, yo es que entiendo que es que nos da miedo también meternos con los grandes, y es un deber ejemplarizante y moralizante que debe de ejercer estos organismos y estas instituciones de las administraciones públicas para con los grandes y no para con los pequeños, puesto que la microeconomía precisamente se va a basar siempre en esas pequeñas, medianas empresas, aparte de los asalariados, pero en esas pequeñas, medianas empresas, en los autónomos, que tienen muchísima carga fiscal, como también bien ya ha especificado Mariano, y es que es así, de las más grandes de Europa. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que Reino Unido, en época de crisis económica, lo que se le ocurrió es quitar todo gravamen fiscal a sus autónomos para eliminar el paro y para que se reactivase la economía. Justo aquí lo contrario, que aquí tenías tú que estar trimestralmente, como por ejemplo yo he hecho recientemente, que tocaba ya, trimestralmente soltando la prenda, con lo cual al final quitas poder adquisitivo, poder de inversión, poder de mejorar el negocio. En fin, es un cúmulo, es un sistema. El sistema hay que cambiarlo de base y las normas que lo regulan, y luego las inspecciones y todos esos agravantes que le van suponiendo a la microeconomía, que al final, si no la tenemos, difícilmente se va a consolidar también. Rosa Porras. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y os habéis quedado corto y me quedaría yo, el micro. Pero, ¿y qué pasaría si lo peor aún no hubiera llegado? Que es muy posible que no haya llegado, que nos pillará el toro porque no se han vuelto a tomar medidas. Neymar es la persona física que más debe, 34.000 millones, y Mario... 34 millones. Oye, pues quito el pico. 34 sí, millones, no los va a pagar, da igual. Quito el pico. Y 12 millones Mario Conde, pero las empresas son 3.000 y pico empresas las que deben dinero, que son 13.700 millones de euros. Lo que me hace pensar que hay la ingeniería fiscal para determinadas empresas para pagar menos. Luego, digamos lo que digamos, el toro nos va a pillar por todos los sitios a los pequeños y medianas empresas y comerciantes. El ERTE ha sido un engaño, ahora va a tener vigencia hasta diciembre, muchos ni lo han cobrado. Y Sánchez se ha reunido con los sindicatos y la patronal y ha dicho que los ERTEs han venido para quedarse, porque son una medida de flexibilidad que evita el despido. Sin embargo, Montero prohibió a Abril Martorell que hiciera unos ERTEs en Indra, y esos ERTEs ahora forzosamente, antes de que termine el año, van a ser ERES. Luego, hagamos lo que hagamos, el toro nos va a pillar si esto no estamos en el peor momento, que no estamos. Manuel Tabas. Vamos a ver, las listas de las que se ha hablado son de aquellas personas o empresas que sobrepasan el 1.000.000 de euros. Hay muchos que deben 999 y no están en la lista, pero siguen debiendo, como por ejemplo Rato, que ha desaparecido de la lista, entre otros. Según la agencia tributaria, se debe actualmente más de 14.000 millones de euros en morosos, de empresas
que están quebradas y de particulares que son insolventes. Es decir, un dinero que no se va a recuperar nunca. Ese es el problema. Y el problema lo tienen efectivamente las pequeñas empresas y las pymes, y los bares, y los restaurantes, y los comercios. Todos estos pequeños negocios van a tener muy difícil sobrevivir. ¿Por qué? Porque el 40% de estas pequeñas empresas están en pérdida. Y la rentabilidad de este tejido empresarial se está hundiendo completamente. Los bares, se estima ahora mismo que pueden cerrar cerca de 80.000 bares en toda España. Tú figúrate lo que supone, aparte después de comercio de distintos ramos y demás. Esto es una ruina. Y él dice que ha sufrido 2 inspecciones y debe dar gracias a Dios a quien quiera, porque una inspección le puede suponer una sanción de 2.000 a 40.000 euros. Eso supone la ruina de un pequeño negocio como es el suyo, o como son muchos de los que tenemos en los pueblos. Emilio Nido. A mí no me vale, de verdad no me vale hablar siempre del rico, del pobre, del no sé qué. Esa forma de hablar no conduce a ningún sitio. Para eso están la Hacienda, para eso está el Gobierno y los demás. ¿Por qué vamos a quejarnos continuamente que el poderoso no paga? Oiga, le haga usted pagar, que para eso está gobernando. Dicho esto, que es importante, España es un país de pequeñas empresas. Aproximadamente 1.500.000 empresas hay en España y algunos datos se han dado de baja 122.000 empresas. De esas 1,5 millones de empresas, el 37 tienen un trabajador, el 38 2 trabajadores, el 22 5 trabajadores aproximadamente y solamente el 3% tienen más de 50 trabajadores. En definitiva, ¿qué ha pasado con la crisis? Que ha hundido al pequeño empresario. A las pymes las ha hundido por completo y sobre todo a las pymes del campo. Y voy a decir y lanzar en pro del campo una lanza. No es permisible que los productos del campo, cebada, trigo, etcétera, tengan los precios del año de la guerra, del 36 al 0,14%. No es admisible que se baje el 30% el vino de Castilla-La Mancha. No es admisible porque se hunde al pequeño empresario, se hunde a las pymes, se está hundiendo el campo, que son el producto máximo de España, y se le está hundiendo porque lo permite el Gobierno. Todo eso se agrava con esa voracidad de Hacienda y la Seguridad Social. Claro, pero es que el Gobierno lo permite. Aquí no es Hacienda. Hacienda es un ministerio de este Gobierno que solamente quiere engrosar dinero para después repartirlo. Eso no puede ser. Hay que proteger a la pequeña empresa. David García. Yo es que a lo mejor me he explicado mal y a lo mejor Emilio piensa que hablo de ricos y pobres. No estoy hablando de ricos y pobres. Aquí cada uno tiene lo que tiene o lo que se ha ganado. Yo lo que digo es que, por ejemplo, yo tuve una inspección de trabajo tal cual en el bar, otra mandaron mal la dirección porque mi hermano estaba trabajando en otro lado y se pensaba que era yo el dueño, cosa que era errónea, yo no era el dueño, pero sí estaba trabajando mi hermano allí. Entonces, vamos a ver, la gente mal informada, pues digamos que se quejó, denunció o lo que sea. Yo lo que digo es que yo no tengo problemas de que vaya la policía, que vaya la Guardia Civil, inspección de trabajo, que eso no es un problema. El problema no son ellos. El problema es que yo lo que digo, o lo que yo denuncio, es que si igual que van a mi casa esas instituciones, a ver si lo tengo todo en regla, como el primer día que yo abrí después de la pandemia, fue la policía local y me dijo, vengo a ver si tienen las medidas sanitarias. En ningún momento yo me sentí ofendido, porque vienen a hacer su trabajo como yo llevo el café a la mesa. Punto. Que esto no es en contra de las instituciones. Lo que pasa es que luego hay que ir a determinadas empresas que no paguen a los trabajadores, a determinadas empresas que porque a lo mejor los jefes estén en algún sitio puestos, están como están y ahí no van. ¿Y quién tiene la culpa? Ahí tienen la culpa las instituciones. Pues ya está. Entonces, tiene la culpa el Gobierno, que no gobierna para que se aquí yo no haga estoy culpando al Gobierno, ni estoy diciendo... Ah, no. Lo que tú estás, el Ministerio de Hacienda no es del Gobierno. Tú estás diciendo que yo estoy hablando entre ricos y pobres. Que a mí me da igual si un señor que tenga 18.000 millones de euros en su cuenta lo cumple todo legalmente, no tengo ningún problema con él. Pero si lo está haciendo mal, tiene que ir trabajo a su empresa igual que va a la mía. ¿Y trabajo quién es? ¡Punto! Pero, David, ¿trabajo quién es? El Gobierno. Son ministerios. Bueno, ¿Por qué no van? Bueno, pero también el inspector... ¿Pero por qué no van? Pero tú te piensas que, por ejemplo, el que esté en Hacienda en Madrid sabe cómo está Hacienda en Ciudad Real. Que no Tendrá que ser... ¿Que no lo sabe? A trabajar sí van Hombre, inspectores. que lo sabe. Y a una empresa grande que debe mucho no van inspectores.
Es evidente que es el gobierno, sí. Claro, es el gobierno, David. Que hay alguna Tony. gente que denuncia a los pequeños por envidia o lo que sea, que va funcionando un poco tal, ¿no? Hay denuncias, ¿no? No, denuncias pueden ser entre iguales, por así decirlo. Ya. Quiero decir que Sí, si pero- el trabajo A ver, llega... 1 a 1. David, sí. el gobierno no sabe que se está pagando el trigo al 0,14. No lo sabe. Pero si que no estoy hablando Sí, de... pero Emilio, eso es Bueno, pero Es que está mira, cambiando el tema. Me está cambiando el A ver, tema. 1 a 1. No, es que no lo sabe. Emilio, termina David y entra Tony. Venga. Vamos a ver, si yo fuese inspector de trabajo y yo voy a una empresa que tiene un trabajador y un autónomo, Sí. voy, Sí. le pido los papeles, vale. Sí. Ahora, llego y voy también a la empresa que tenga 50 personas trabajando. ¿Y? ¿Ya? ¿Y ¿Y, qué por pasa? qué? Es lo que yo estoy quejándome, que por qué en el mismo municipio hay diferentes grados de empresas y siempre acaba yendo a las mismas, a las empresas de similitudes. Pero, que fueron al turronero que se pone allí en San Oye, Roque, ahí fueron. David, que ¿quién Turronero. inspecciona al inspector? Yo estoy. A ver, pero dejar a Tony- hay cosas que hay que usar. Por eso Pero decía, cuando- los ejemplos ejemplificar y moralmente también, que de oficio ellos mismos tienen que hacer inspecciones a las personas grandes que no se suelen hacer por desgracia. Y luego no hay que hablar de ricos y de pobres, pero quizás sí de poderes económicos o de presión, porque decía Emilio que el 0,14, ¿no? Por productos Sí. del campo y más, que sí que es cierto, pero yo digo, eso es el ministerio, no sé, que no lo sé, es el ministerio presionado por grandes superficies de venta que son los que le compran a los pequeños productores. No sé si me explico. Entraríamos en un tema de competencias y además muy problemático. ¿Puede el Estado regular precios? Ese es el gran problema. Pero también creo que debería regular a la baja un mínimo, pero es que a lo mejor para que por debajo de ese mínimo de producción no se pudiera hacer. Pero pasa que a lo pero mejor ¿qué se hay está haciendo? presión de las grandes superficies que luego son los que comercializan Mira, los productos. solamente una idea que la sabe todo el mundo y los mayores lo saben más. En el 83 había una gran polémica sobre las grandes superficies, sobre todo en Andalucía. Me acuerdo todavía de aquella canción que decían de los aceituneros al fin de quién son las aceitunas. Hoy, en Castilla-La Mancha, nada Aceituneros más... altivos, decirme en el alma quién. Muy bien, Julián. Hoy Andaluces de Jaén. aquella política de grandes extensiones es la de hoy. Hoy no valen los minifundios, hoy valen los grandes latifundios. Y si no, no es productivo. No, es que no se puede vivir, Castilla-La sí, eso Mancha se va a hacer grandes superficies. Las pequeñas no las quiere nadie. Fíjate cómo ha cambiado. Del 83, que se luchaba contra las grandes superficies, hoy se potencian las grandes superficies. Mariano. De todas formas, la situación, además de que la pequeña y mediana empresa estaban en situación de baja, esto de la pandemia del COVID las acaba de liquidar, además de la presión. No podemos hablar lo que estamos hablando ahora de las grandes superficies, que eso sería otra tertulia. que Por nos eso yo abogaba y decía al principio que sí tiene sentido la voracidad de Hacienda y la Seguridad Pues no lo Social sé, sí, no van y a los cambiar, inspectores, no van a cambiar. teniendo en cuenta la situación económica que vive este país. Claro, que a lo mejor puede ocurrir también que se maten a la gallina de los Sí, huevos de pero oro, no te porque olvides, cuanto menos Julián, empresas no te olvides, Julián, cotizantes haya... que está preparando un proyecto ahora el ministro de Sanidad, de Seguridad Social, que va a salir ya mismo el año que viene. Y ojo, leerlo un poco, eso de que las empresas van a pagar según facturen. Espérate a ver en qué queda eso, de que según factures tú, así vas a pagar. Ya veremos a ver en qué queda ese me proyecto. indican que se nos va el tiempo de este segundo bloque, pero vamos a volver, no se vayan, seguimos con el queso racinante, seguimos con el vino de yugo y volvemos inmediatamente con todos ustedes en unos minutos. Hasta luego. Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, eres única y vites para
puedo pedir? Tengo, hay más. ¿Para qué quiero más? Me conformo con verte a ti. ¿Qué más puedo pedir? Tengo, hay más. ¿Para qué quiero más? Me conformo con verte a ti. ¿Qué más puedo pedir? Tengo, hay más. ¿Para qué quiero más? Me conformo con verte a ti. ¿Qué más puedo pedir? Tengo, hay más. ¿Para qué quiero más? Me conformo con verte a ti. ¿Qué más puedo pedir? Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos con todos ustedes. Tenemos un tercer bloque y tenemos una tercera cuestión que tratar. Quiero empezar en esta ocasión por el hostelero, por David García, puesto que el tema dice lo siguiente: todos los sectores económicos están pasando por momentos de dificultades. No obstante, quizás sean los hosteleros los más perjudicados. Yo quiero preguntar qué está faltando, qué está ocurriendo, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se podía hacer. Don David García. Bueno, como siempre pasa en cualquier problema en el que los políticos están de por medio, es que, y aunque a Emilio no le guste, no llaman al pequeño tabernero, al pequeño camarero de barrio. Siempre llaman al presidente de la hostelería o a las cadenas que vemos de la costa, que tienen infinidad de edificios. Íbamos bien, la desescalada fue quizás le faltaron 2-3 semanas, por así decirlo, para lo que estamos viendo, para lo casi el final del verano. Sí es verdad que junio lo dábamos por perdido, julio casi la mitad también, pero la verdad que lo que nos importaba era agosto, porque siempre agosto es cuando el turismo, por así decirlo, de los pueblos incrementa. Que no solo el pueblo mío, que es el pueblo de todo el mundo en agosto, pues siempre se va 15 días al pueblo. ¿Qué pasó con querer abrir antes para que la gente fuese a la playa, a las grandes cadenas que hicieron grandes ofertas? Que el COVID empezó a repuntar a mediados de agosto. ¿Qué pasó? Pasamos de ganar 15 días de junio, que tampoco aportan una economía a la hostelería boyante, pero perdimos el mes más importante, los últimos 15 días de agosto y los primeros 15 días de septiembre, que si no recuerdo mal son tanto el día 8 o el día 16, son donde todos los pueblos son el día de la patrona. Por lo tanto, las prisas nos han llevado peor que si nos hubiéramos esperado 2 o 3 semanas. Pero eso, vuelvo a decir, pasa lo mismo porque los políticos de siempre empiezan a hablar con los mismos de siempre. Y no se dan cuenta que hay más puestos de trabajo en barecillos de los pueblos, que a lo mejor tengan a uno, que son a los que les está afectando esto de verdad, que los 100 trabajadores que pueda tener un hotel. Luego, la Junta aportó 1.500 euros a los autónomos por cese de actividad. Una medida que, oye, pues nunca la habían dado a los autónomos, pues siempre es de recibo, pero no es suficiente. 1.500 euros es la factura de la luz de 3 meses. Por lo tanto, ¿de agradecer? Sí. ¿Suficiente? No. Pero tampoco consiste en que nos den dinero y dinero y dinero y dinero y dinero, como si... No. Nos tienen que dar oportunidades. Yo siempre he reclamado que tenemos Santa Cruz de Mudela, las virtudes. Un amigo mío regentó el bar el año anterior. Este año no había bar. Yo no sé por qué un amigo mío, por ejemplo, que tenía allí el bar, no lo ha podido regentar este año. Al aire libre. No consiste en dar 1.500 euros, consiste en dar la oportunidad de poder abrir. Si mi bar tiene el 50% de aforo, ¿por qué no pago el 50% de autónomo? Por ejemplo, que en julio sí pagamos el 50%, pero en septiembre el 75% y este mes ya el 100%. Hay una señora que nos manda un mensaje, dice que de qué forma se puede cambiar este despilfarro. Imagino que tiene algo que ver con el tema anterior, si alguno quiere contestar. Habla del despilfarro, imagino, interpreto, que se refiere a lo que estábamos comentando de las empresas, Hacienda, esa forma de
de perseguir a los pequeños? Es muy sencillo, aunque parezca mentira, que tomen ejemplo de Italia. Empecemos por donde hay que rebajar. Sobran políticos en España, muchos, y por lo tanto empecemos por ahí. Empecemos por rebajar los sueldos de los políticos. Pues esa es una solución. Una idea. Y seguimos con la hostelería. Tony Marquina. Sí, bueno, a redundar en lo que decía Emilio, solamente para apostillar, que es cierto que sobran políticos, pero no solo los políticos, sino cargos de libre designación, como puedan ser consejeros, esos son los que verdaderamente sobran. Asesores, etc, etc, etc. Bueno, respecto a este tema, ¿qué más decir? Si David es... Vamos, es la vida misma y es lo que dice, vamos, es que va a misa para mí. Para mí los hosteleros son y van a ser los más perjudicados durante esta crisis y claramente, porque es que va en relación directa la enfermedad, digamos, o se ve como una amenaza el tema de la hostelería con la enfermedad, injustamente quizás, porque se les obliga a tomar medidas que además restringen su libertad de trabajo, les cohíben realizándolo también muchas veces y aparte de que les limitan aforo y demás, o sea que directamente también les afecta económicamente, aparte de la libertad de ejercer su profesión, son duras. Y a mí lo que me duele, y eso lo tengo que decir, es que muchas veces la mayoría de los hosteleros cumplen las medidas, esto doy yo fe, higiénicas y sanitarias, pero al 120%, y sin embargo tienen que luchar con mucha gente, con muchos consumidores que las incumplen o que van de malas formas a esos servicios y que luego le acarrean la fama que hay muchos medios de comunicación les implican a ellos y se llevan ellos muchas culpas innecesarias, además de todo lo que van soportando. Esto es algo que quería poner sobre el tapete. Entonces yo quiero concienciar a la gente, por lo menos que el espacio que se me otorga, gracias a Dios, para que tengan claro de que los consumidores, como consumidores nosotros, debemos de respetarlo y respetar a los hosteleros en este sentido y darle las gracias. Adelante, Rosa, acércate al micro, por favor. Oyendo a David, lo que le pasa a él sucede en toda España. Se cargan a todos los autónomos y el pequeño comercio, bares, restaurantes. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, David. Dices que os han dado 1.500 euros, que es muy de agradecer. Pues no es de agradecer, David. No es de agradecer. Tienes que exigir que cuiden tu negocio, que busquen soluciones para que te cuiden, para sacar adelante tu vida profesional y de tu familia. 1.500 euros, ¿por qué? ¿Por dejarte en la ruina? No es de agradecer, David. No partimos del agradecimiento por no tener quien nos cuide y nos proteja. Manuel. No es solamente la hostelería, esto es un efecto dominó, principalmente el turismo. Somos el segundo país más visitado después de Francia, con más de 80 millones de extranjeros que vienen. Entonces, al cargarse el turismo, se carga la hostelería, se carga la restauración y se carga el comercio. Es como las piezas del dominó que van cayendo una detrás de otra. Ten en cuenta que solamente del turismo vivimos de épocas vacacionales, tanto Semana Santa como en el verano, como las Navidades y demás, a nivel nacional, que es cuando se ingresa el dinero aquí y es de lo que viven esos pequeños negocios. Después, negocios como el tuyo viven, como tú bien has dicho, de fiestas patronales o de un San Isidro y demás, de celebraciones locales. Y ahí es donde los ayuntamientos tienen que incidir. Todo ese dinero que no se han gastado en las fiestas patronales o en distintas celebraciones y demás, que las inviertan en los comercios de los pueblos y que le den no 1.500 como efectivamente bien ha dicho Rosa, no, lo que os tengan que dar. Y que se os cuiden en el tiempo, porque ahora mismo no podéis abrir terrazas fuera, porque llega un invierno y la gente no se te va a sentar. Entonces, dentro, desgraciadamente, los bares o los pequeños comercios tienen muy poca capacidad de clientela. Entonces, que reviertan eso en ayuda. Y cuando empecéis a mejorar, ya se os aplicará lo que se tenga que aplicar de impuestos o de lo que sea. Emilio Nieto. Vamos a ver, David, ¿cómo que no me gusta a mí que te consulten a ti? Pero ¿quién ha dicho tal barbaridad? Díselo, díselo al presidente de la denominación de origen Valdepeñas, que es senador por el Partido Socialista y que se reúne con los máximos potencias económicas para fijar el precio de la uva. Díselo a él, pero no me lo digas a mí, díselo a él.
Él es representante del gobierno. Que vayan los del gobierno, esos que tú dices, que vayan a vigilar. O que te consulten a ti. Pero a mí me dices que no me gusta. Claro que me gusta que te consulten. De todas maneras, hay una representación y tendrán que saber a quién representan. Pero dicho esto, y enlazando un poquitín con lo que decía Rosa, un país subvencionado es un país pobre. Y cuanto más subvencionado, más pobre es. No lo olvides. Cuanto más se subvenciona un pueblo, más pobre es. Te voy a decir algunos datos por dónde vamos y lo mal que vamos a ir. Peor, hay que decírselo al pueblo. No se le puede engañar. Se le está engañando todos los días. El déficit público va a llevar al 10%, al 10%. La deuda va a saltar los 125 millones por encima del tanto por ciento que tenemos del PIB. Estamos en la ruina total en España. A ver si lo sabemos todos los españoles. Nos van a conceder, nos van a rescatar con 140.000 millones. Oiga, muy sencillo. Yo propongo que se dé uno a cada millón, 1 millón a cada ciudadano. Ya hemos terminado. 1 millón a cada uno y sobran muchos millones todavía. Verás cómo salimos de este problema. Pues no se va a hacer así, se lo van a gastar como les dé la gana. Y eso es lo que no puede ser. Adelante, Mariano. Yo no y me voy a después salir de la David. tangente de la pregunta. Yo lo que digo es que todos sabemos que en el sector de la hostelería es un sector de los más perjudicados. Sabemos que 40.000 de los 270.000 negocios de bares que hay en España van a cerrar si no se mejora el tema de aquí a que termine el año 2020. Sobre el tema que dice David de las subvenciones, bueno, es una anécdota de que cierran negocios, bueno, pues tiene derecho de que el gobierno, mientras esos meses esté, que no quiere decir que esté subvencionado, sino que la ayuda le da por el cierre del negocio, por ese cierre del negocio, no que esté subvencionado. Subvencionados viven otros y otras. Pero en ese caso no, es una ayuda que el gobierno le ha dado por mantener ese negocio cerrado, que no pierda poder adquisitivo y punto, no hay más. Hoy día el negocio de la hostelería está súper criticado por 20.000 caminos. Además de que está mal el tema, está súper criticado por 20.000 caminos. Mira, hace 4 días estábamos modificando ahora mismo la ordenanza de bares y veladores del Ayuntamiento de Pordión, en el cual yo pertenezco a esa comisión. Lo que tratamos ahora mismo es que esa gente pueda seguir funcionando este invierno, dándole facilidades de una manera o de la otra. ¿Por qué? Porque si a esas industrias tú no le das facilidades dentro de los márgenes que te va a permitir el dichoso COVID, esa gente cerrarían. Entonces estamos tratando de modificar cosas de esa ordenanza para que esas industrias, esas familias puedan seguir funcionando con todo lo que conlleva de cerrar, menos mesas, menos no sé qué. Oye, vamos a darle salida de que puedan instalar ellos sus chiringuitos, sus pérgolas, como sea, pero que esa industria se pueda seguir manteniendo en las ciudades en España y aquí en Puerto Llano. David, todo tuyo. Por si acaso me he explicado mal, respecto a lo que decía Rosa, yo en ningún momento he dicho que quisiera ser, y Emilio, yo no quisiera ser subvencionado. Yo he dicho que agradezco que no tenían la obligación, ni era una promesa electoral, ni era nada, que una vez que dijeron vamos a abrir, vamos a dar una ayuda de 1.500 euros. Pero a continuación he dicho, pero yo no quiero que seamos subvencionados, quiero que nos den oportunidades para poder crecer al aire libre, por ejemplo, como he puesto el ejemplo del paraje de las Virtudes, determinados sitios que son a lo mejor al aire libre, que se pueden aprovechar los buen tiempo, tanto el que va a venir ahora como el que vendrá luego en febrero o marzo. Buen tiempo quiero decir que se puede estar a lo mejor afuera con una chaquetilla. Y el problema está en el que el turismo a lo mejor en la costa, lo que hay en el verano, luego se cierra y si vives todo el año. Pero nosotros vivimos del día a día. O sea, que si yo abro a las 9 de la mañana, a los desayunos, a las cañas, que en octubre, noviembre, enero, febrero, si no llega a carnaval, es poco menos que la rutina para sacar para los gastos, para mantenerte, para luego cuando lleguen las fiestas, que sea, digamos, en lo que tú ganas. Eso es así. Eso es evidente que es así. Por lo tanto, yo, lo que te decía Emilio, yo no digo que me consulten a mí. Lo que le decía, digo que a lo mejor él no le gusta, como siempre dice que hablamos entre ricos y pobres. Es que siempre está con lo mismo. Claro, pero te quiero decir que esos políticos que siempre hablan con determinados presidentes, determinados
Pero David, ¿quién gobierna ahora? Pero Perdón. es que no estoy hablando del gobierno. Yo que no entiendo esto, pero de si es que verdad. yo no estoy culpando a ni unos ni a otros, estoy diciendo los políticos que estén, que alguna vez, en vez de hablar siempre con las grandes cadenas hoteleras, que también hablen. No digo yo conmigo, Pero David, ¿Alguien ¿quién? tendrá la ¿Quién? culpa ahora? David, siempre estamos con lo mismo. Bueno, ¿Quién? pero ¿Quién? Pero que tenga la culpa de ahora viene de siempre. Pero a ver si porque lo va a tener siempre se Franco habla ahora. con los- ¿Quién siempre- tiene la culpa? El siempre que se habla gobierna. con los- Pero dilo, siempre David. se habla con los mismos. Pedro Sánchez. No, pero o este no, el que Rajoy. está. No, ¿Sabe? Pedro Sánchez no, el que está. Sí. Si está Pedro Sánchez, el culpable es Pedro Sánchez, Pero bueno, que no pero dialoga que contigo. siempre se habla con los mismos. Pedro Sánchez, Rajoy, Emiliano García Paje, Pero no ha cambiado. María Dolores de Cospedal, siempre se Pero hablan no ha con cambiado los el de mismos. gobierno. No ha cambiado. Siempre se hablan con los mismos y eso no puede ser. Pero no ha cambiado ¿El que ha cambiado? el gobierno. Hombre, por lo menos este gobierno... Y este habla más Este contigo. gobierno nos ha tenido 3 meses encerrados pagándonos. Pero este cosa ta- que no han hecho nunca los... Hombre, no, ha hemos terminado. habido 5 o 6 pestes en España, ¿eh? ¿A que sí? ¿Ha habido alguna? Pues no lo sé. Tú sabrás. Eres profesor de Hombre, universidad, hubo una ¿tú lo peste. sabes todo? Hubo una peste en el 2008, sí. Una peste parecida a esta. Mira, David, siempre estamos con lo mismo. Es que no nos visitan. ¿Quién tiene que visitarte? ¿Quién tiene que pedirte opinión? No, San Pedro, no, hay gente que gobierna y que hace eso que tú dices y que se reúne con 3 personas. Que tú lo usas para culpar a Pedro Sánchez y que digo que eso Que yo pasa no siempre. digo- Siempre pasa. Ya estamos. Oye, te he dicho 1000 veces que el que gobierna es el responsable. Pero ahora y antes pasaba lo Ahora y mismo. siempre, ahora y siempre. David, siempre. Lo que no puede ser es que siempre estemos montando la cabra por los cuernos. Siempre. No. Oiga, Bueno, es evidente... estamos en una situación crítica, ustedes lo ha me dicho permiten, Mariano, y eso es una gran realidad. Es Crítica, evidente que los hosteleros han sido los grandes perjudicados junto con otros sectores y es evidente que todos dependemos en mayor o menor medida de unas decisiones de quien gobierna y que evidentemente para bien o para mal el gobierno es el responsable de todo. Hombre, claro. Si cuando hacen las cosas bien lo bueno y lo las malo. decimos, los ERTEs empezaron siendo una cosa muy positiva y van a terminar siendo una cosa negativa, puesto que ahora ya casi nadie está en el ERTE digamos debido De a la verdad. pandemia, ¿no? Es verdad. Ese que de forma gradual, claro, es. por causa objetiva. Con lo cual seguimos estando, los pobres siempre tienen que perder. Y lo que yo creo es que algún día tendremos que saber elegir bien, ¿no? Porque el problema que tenemos es que elegimos muy mal. Decía David que igual los gobernantes son lo que se merece esta sociedad. Y yo digo simplemente que cuando uno es político viene a servir al pueblo y no a beneficiarse del pueblo. Mira, yo tenía un cierre aquí hoy, tenía un cierre para Haz lo que nos vamos ya, que voy a Mira, hacer y las una preguntas poesía. que tenemos que hacer frente a esta situación son nosotros mismos y el gobierno. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuánto queremos trabajar? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y tenemos que responder y actuar con consecuencias, porque son respuestas lo que nos piden los ciudadanos. Y tenemos que responder con medidas concretas, medidas valientes, realistas, diseñadas desde un enfoque, medidas que tengan como objetivo dar respuesta a los problemas de la gente, que es lo que necesita. Claro, bueno, pues eso explícaselo Gobernar. a los grandes partidos, Julián, de sobre verdad. todo, termino, explicaron, eso está muy bien, pero hay que explicárselo a los grandes dirigentes, porque estos son los que tendrían que hacer bajar el Gobernar. orgullo y dedicarse a buscar fórmulas que favorezcan a la gente. Terminamos. Solamente una pregunta. ¿Cuánto tiempo se gasta en España en ideológicamente lo público, lo privado, lo público, lo privado, la enseñanza pública? Pero diga usted, ¿para qué se gastan energías en ese tema si es el ciudadano en el que vamos a educar? ¿O público, privado? ¿Qué más nos da? Pues no. ¿Qué más nos da? Bueno, para terminar esta tertulia de hoy, señor Nieto, señor Muchas Tabas, gracias. doña Rosa, don Tony, don David, don Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Si me permitís, me voy a quitar la mascarilla porque voy a leer esto ha sido un regalo improvisado que no esperábamos, pero que Tony Marquina, que en el fondo y sin el fondo es un gran artista, tiene una sensibilidad muy especial, pues nos ha traído un soneto, una poesía que yo quiero, me va a poner Maribel una poquita música y voy a ver si soy capaz de entonarla. Adelante, Maribel. Tiene la magia metida en las venas, goza de un halo de hada encantada,
luce mantilla manchega dorada, es la más bella entre las morenas. Reina en las ondas y en las cadenas, brilla su luz en la noche cerrada, siempre acompaña cual arma entregada, fiel nos informa y quita las penas. Es confidente, amiga, camino, viento del pueblo, cantar admirable, campo, industria, incierto destino. Sueño, familia, trabajo incansable, mano tendida, carácter latino, dulce sonrisa y más entrañable. Tienes alma de poeta. Es una poesía que... El encadenamiento, ada, muy bonito, ¿eh? Es muy bonita, dedicada a IMAX Televisión. Don Toni Marquina, nos rendimos ante su sensibilidad. Bueno, vaya, gracias. Se hace lo que se puede. Es un pequeño detalle. Qué modesto, ¿te das cuenta? Que es muy modesto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es muy modesto. Muy bonito. Bueno, señores, pues nada, que la próxima semana, Dios mediante, estaremos con todos ustedes de nuevo aquí en esta tertulia. Ya hemos comenzado la temporada, así que será un placer. Traeremos 3 temas, esperamos, interesantes, y los tertulianos, con su sabiduría habitual, les dirán lo que piensan. Pero ya saben ustedes que en el fondo, oigan lo que oigan aquí, que lo hacemos con respeto y con cariño, en el fondo, ustedes son los que tienen que pensar, y lo que ustedes opinen es lo que vale. Muchas gracias y que sean felices. Gracias.